Hola, sean todos bienvenidos a Fútbol por Dentro, un programa donde lo más importante es el fútbol que se hace aquí, en Cuba. Quédese con nosotros, que ya comenzamos. Y así comienza nuestro tiempo televisivo de hoy, donde estaremos hablando de la actualidad del fútbol cubano. Una actualidad que nos lleva a acercarnos a algunos jugadores de la selección nacional sub-17 que recientemente obtuvo la clasificación al Mundial de Qatar 2026. El mediocampista habanero David Borrell fue uno de los artífices de la clasificación de Cuba al Mundial Sub-17 de Qatar 2026. Más allá de su gol ante Curazao, que dio los primeros 3 puntos a la selección cubana, David demostró liderazgo, visión de juego, poderío físico y capacidad asociativa en cada presentación del plantel cubano. Unos días después de contribuir a la tercera clasificación de la mayor de las Antillas a un Mundial Sub-17, el jugador de Marianao conversó en exclusiva con nuestro colaborador Diego Miranda. Inicio del fútbol con unos profes excelentes, desde los 6 años, en un lugar de Marianao, 124, no con las mejores condiciones, pero bueno, desde ahí es donde se empieza y empecé, ellos me trataron muy bien y empecé trabajando duro, ellos creyeron en mí. Tienes en estos momentos 16 años y llegar a la capitanía de una selección cubana dice mucho de cuánto carácter tiene. ¿Cómo crees que te aportó esa formación a tu desenvolvimiento hoy como capitán del equipo Cuba? Con unos profes, un buen carácter, siempre me tuvieron, por eso tengo el carácter que tengo, por ello, y llegué ahí con la disciplina y muchas cosas. Representar a Marianao, me imagino que sea mucho orgullo para ti, representar a La Habana también en tus categorías de mucho orgullo, pero ya el simple hecho de pertenecer a la selección nacional desde categorías como la sub-15, en este momento la sub-17, ¿cómo lo viviste, sobre todo en esta experiencia histórica de llegar a un mundial y lograr el objetivo que era clasificar al mundial? Un logro llegar a una selección, pero ya cuando estoy ahí lo único que tenía que hacer era trabajar y para poder hacer el equipo. No pude hacer el sub-15, pero bueno, me dio la oportunidad de hacer sub-17 el primer año, lo pude hacer muy bien, no tuvimos la clasificación al mundial, pero bueno, la tuvimos ahora la segunda oportunidad y bueno, la vida me lo dio y ahora soy mundialista. También está el trabajo, como le llamo yo, de la escalera deportiva en el fútbol, sobre todo, o sea, en general en el deporte. Y ahí el caso particular de la EIDE. ¿Cuánto te aportó esa formación en la EIDE a tu desarrollo? Porque venías con muy buena preparación desde tu base aquí en Marianao, pero llegar a la EIDE supone un rango superior de intensidad, de trabajo, de sacrificio. ¿Cómo viste esa preparación en ti y se vio reflejada en estos partidos? Siempre con el profe mío de ahí, de la antigua, siempre me da muchos consejos para poder hacer el equipo, siendo primer año con una categoría 2008. Para poder hacer el equipo tenía que trabajar en mí bastante y eso fue lo que hice y hasta el primer campeonato nacional que tuve y todo me salió bien a partir de ahí. Ya aterrizando desde el punto de vista del mundial, del premundial, enfrentaste a selecciones con un nivel alto, no de las, digamos, potencias, pero a nivel de área son selecciones de mucho nivel, sobre todo esa primera, Curazao, que tenía presencia de jugadores que participan en la liga de Países Bajos, o sea, que son formados en las academias ahí.
¿Cómo viste ese primer impacto con esos jugadores de esos países? ¿Qué notaste? El resultado salió porque nosotros teníamos deseo de ganar y clasificar, pero esa gente con los jugadores que tenían, 7 holandeses, etcétera, etcétera, nada, el profesor lo único que nos dijo fue que ellos tienen 7 holandeses y nosotros tenemos cubanos. Arriba el lío y así fue como se pudo sacar el resultado. La preparación física fue fundamental, tuvieron una base de entrenamiento antes de viajar al premundial y el fútbol cubano se caracteriza siempre por eso, por un buen fondo físico y lo aprecié sobre todo en ese primer duelo ante Curazao, un equipo rápido, rival con mucha intensidad y ustedes supieron manejar, digamos, esa intensidad, acoplarse y creo que muestra eso está ese gol tuyo, ¿no? Ante el equipo que partes de tu cancha. O sea, haces un recorrido grande, la haces a Giancarlo te la devuelve y la definición estuvo perfecta. Quisiera preguntarte de eso precisamente. ¿Cómo David se describe como futbolista, como mediocampista? Un mediocampista más desde el punto de vista defensivo, un poco más ofensivo. ¿Cómo lo ves tú? Yo desde el punto de vista que donde me pongan, hacer el trabajo bien, pero más defensivo. Me gusta ayudar a los defensas bastante. También me gusta anotar gol. ¿Cuál fue el peso antes, durante y después de la competencia para ti como capitán, para el resto de tus compañeros? ¿Cómo lo vivieron? ¿Tenían mucha presión? ¿Lo manejaron suave? ¿Cómo fue la experiencia? Nosotros lo manejamos normal. Ya teníamos antes unos cuantos partidos de preparación, como usted dice, en Honduras teníamos cuantos partidos y todo no estaba preparado para ese error y ya, bueno, todo salió. La llegada a Cuba fue, digamos, también un poco emotiva, porque en el aeropuerto recibieron honores, ¿no? Tuvieron la presencia ahí del vicepresidente del INDER. Hasta cierto punto, tú como joven, ¿cómo te sientes el sentirte ratificado? Me siento parte de la historia. No lo voy a mentir, pero orgulloso con todo mi equipo, con todos mis entrenadores chamaquitos. Y nada, me siento excelente, súper bien. El gran deseo es llegar pleno a ese mundial en Qatar. Creo que va a ser una experiencia agradable y muy bonita y satisfactoria para ti. De aquí a allá, ¿cómo se ve David? ¿En qué espera crecer para el reto? ¿En qué espera mejorar? ¿Cómo ve David el proceso de estos 6, 7 meses antes de llegar a Qatar? Ahora debemos irnos a hacer entrenamiento y seguir entrenando y nunca bajarle el pensamiento de que podemos. Como mismo podíamos clasificar un mundial, ya lo hicimos, ahora podemos hacer otra parte de la historia. ¿Cómo ha potenciado Sevillano a David tras este recorrido, tras este paso previo por otras categorías, por otros entrenadores? ¿En qué te ha influenciado? ¿Cómo te ha aportado Sevilla? El Sevi me ha enseñado demasiadas cosas, que no es la gran cosa, pero bueno, en lo básico, como él es mi profe en la selección, ¿viste? Él es que yo lo tengo que hacer caso y muchas cosas, y hasta ahí él es el tipo que yo juego por él. Creo yo que también va siendo ya ahora, y lo comentábamos antes, de un futuro muy cercano, representar a La Habana en lo que es la primera categoría. La Habana viene de ser campeona, una Habana muy fuerte, muy sólida. David, ¿cómo siente ese reto? Lo veo como un logro también, jugar en la primera categoría con muchos grandes. No he tenido ¿cómo decir? Para debutar en la primera categoría, pero bueno, dentro de poco lo pienso hacerlo. Y nada, jugar con los grandes, eso es un logro. ¿Hay algún jugador que tuviera? Sí, como mi ídolo es Pogba. Casi todo lo que pienso lo que ha hecho. Y todo. ¿Qué tiene Pogba que a David le gustaría tener en un futuro en la élite? La humildad principalmente, como dos, y su fútbol me gusta mucho. Desde mi punto de vista, hoy en día los mediocampistas como tú, que tienen esa llegada de área a área, son denominados los box to box. Creo que por aquí Puchito pudiera ampliar eso como entrenador. Yo, permíteme hacer un paralelismo, pero creo que tiene cierta semejanza con Moisés Caicedo. Con Caicedo, el futbolista de Chelsea, sobre todo ese gol a Curazao me recuerda mucho la movilidad de Caicedo. Más allá de Madrid, de Pogba,
¿Cómo ve David el fútbol internacional? ¿En qué se fija? Los entrenadores si trabajan con ustedes en eso. En Dairon Rey, me fijo mucho en él. Y en los jugadores que juegan medio, ya ellos son grandes ya. Y me fijo mucho en ellos, me gusta su fútbol y principalmente los profes, que es los que me ayudan a ser grande. Mencionabas ahora a Dairon Rey, el capitán de nuestra selección. Y yo quisiera preguntarte si has tenido la oportunidad de conversar con ellos, de entrenar con ellos. ¿Qué te ha fijado? ¿Qué te ha impresionado? ¿Y qué pretende plasmar David, mejorar como futbolista, como persona también? Un jugador que ya es grande ya y sigue con la humildad. Eso sí me gusta, cantidad. Sigue con la humildad. He tenido todo con ellos, desde me han visto jugar hasta entrenar, pero siempre con la humildad. Siempre me gusta mucho la humildad de ellos. ¿Cómo valora el papel de tu familia, o sea, de tu mamá? Futbolista, aparte de los profes, por mi madre, es la que siempre me apoya en todo. Es la única que me apoya y ¿para qué más? Y la tengo a ella. Mi mamá era la que me quería meter en atletismo, pero bueno, ya lo Puchito y la Antigua y va al fútbol. ¿Quién llegó? Puchito y la Puchito y la Antigua. Antigua. Puchito y la Antigua, me imagino, fueron pilares en tu desarrollo, en el fútbol base. ¿Cómo te adoptaron siendo tan pequeño en lo que es la familia que se desarrolla ahí desde pequeño en el terreno del Palmeiras? Ellos nada más creyeron en mí y me ponían mucho empeño, hasta que soy, hoy por ellos, soy de todo por ellos. Como todo futbolista, desea realizar el sueño de ser profesional. ¿Cómo ves ese proceso? ¿Qué tanto te gustaría llegar a la élite? ¿Lo ves cercano? ¿Lo ves, te desespera un poco? ¿Lo mantienes con calma a la hora que llegue? ¿Cómo lo manejas? No, lo manejo normal porque todavía no soy mayor de edad, tengo 16 todavía. Espero a los 18 tener algo bueno y nada, empezar por lo mínimo hasta llegar a lo grande. Un pilar fundamental en la carrera futbolística del prometedor David Borrell ha sido su madre Davia Rosarena, quien confesó a Diego Miranda su deseo inicial de que su hijo practicara atletismo, pero la pasión por el fútbol terminaría por imponerse. Yo lo he acompañado en todo. Yo he sido su bastón, su fuerza, desde chiquito, desde los 6 años que yo quise atletismo, pero él quiso fútbol y ya, a empezar a apoyarlo. Fue duro porque a pesar de la situación que nos habíamos encontrado, había que estar con él. Había que estar con él, dejar casa y seguir con él a fútbol, a torneos, a entrenamientos, apoyarlo. Él fue siempre capitán y yo delegada. ¿Cómo ves ese carácter de David como capitán reflejado en el David como persona? ¿Qué hay de David en ese rasgo? A ver, son la misma persona, porque David tiene carácter como capitán, pero tiene carácter también como persona, pero es muy humilde y muy noble, por su nobleza por encima de todo. Y eso yo creo que es lo que más a él ha hecho llegar hasta donde ha llegado, porque con carácter, con disciplina, lo ha hecho muy disciplinado. Y a pesar de su corta edad, de chiquito siempre fue muy disciplinado. ¿Cómo lo vivió usted como madre el hecho de David estar compitiendo y estar luchando por un cupo mundial? ¿Cómo lo vivió detrás de la pantalla? ¿Cuánto fue la tensión? La tensión era dura, las lágrimas se me salían, yo no sabía yo quería, no sé, quería ya tenerlo aquí, abrazarlo, porque él siempre cuando me llamaba me lo decía: mamita, confía que nosotros vamos a llegar, porque estamos confiando en llegar al mundial, y lo logró, y estaba loquita porque llegar aquí, abrazarlo y darle mi felicitación. La foto, el video que se hizo mundialmente conocido, tiene a David como protagonista, que es ese video, ese momento donde levantan el trofeo que lo acredita como mundialista. Me imagino que ahí entra una parte emocional bien grande para ti. Momento de realización, porque no solo para él como futbolista, sino también para ti como madre. Me imagino que hayas recordado todo ese paso previo. Fue una experiencia que no le puedo explicar, porque lo único que pensé fue que
yo siempre le decía a David, yo confío en ti. Tú eres el que sabe, tú eres el deportista, el atleta. Yo lo único que me queda es apoyarte y confiar. Apoyarte y confiar y sí, lo logró. Y para mí, donde quiera, a mí me conocen muchas personas por él mismo. Y donde quiera que yo caminaba, me llamaban, mamá es David. Y en el barrio estaban loquitos porque él llegara para abrazarlo, como fue como llegó. Lo abrazaban, lo llamaban, iban a mi casa, todo. La experiencia fue única. Yo sabía que él iba a llegar ahí. La parte maternal, esa parte siempre protectora, característica de una madre, es lógica, pero la exigencia de los entrenadores es máxima. ¿Cómo fue el delegar en profesionales de fútbol esa parte para que su hijo creciera? Yo realmente, como madre, como usted dice, uno los protege, uno ve que como que están abusando de ellos porque son muchos entrenamientos. Yo no. Yo se los di, se los confié y le dije, ustedes sí me lo pueden hacer crecer, se los confío. Yo nunca tuve problemas con ninguno, al contrario, me llevo muy bien con todos, desde que lo cogieron chiquito y yo se los confío a él. En un futuro, lo hablaba yo con David, la oportunidad ahora cercana que van a tener de llegar o sea, de jugar el mundial de la categoría, también está el reto de la sub-20, de la selección nacional, de una posible experiencia profesional. ¿Cuál, como madre, qué futuro avisora para su hijo? Yo veo un futuro bonito. Yo lo veo un futuro bonito. Él sí va a llegar si lo sigue creyendo y sigue trabajando, yo sí veo que David va a llegar a donde quiere. Va a realizar su sueño, porque a corta edad ya va para un mundial. Y entonces, ¿quién quita que no? Y hay muchas personas que lo miran, lo paran, lo llaman. Y yo sí sé que él va a realizar su sueño, como él como atleta y como persona. El primer entrenador en ver las potencialidades como futbolista de David Borrell fue Pedro Herrera. No fueron necesarias muchas sesiones de entrenamiento para descubrir a un jugador diferente y con el carácter necesario para convertirse en líder desde las edades de iniciación, comentó a Diego Miranda, el fundador y líder del proyecto de fútbol base Los Eruques de Marianao. Los inicios con David, yo desde muy pequeña edad, desde los 6 años, desde que lo vi me di cuenta que él era un niño que era diferente. Yo siempre tuve muy buena relación con él y recuerdo como si fuera hoy que un día le dije a su mamá, David, le dije cariñosamente, como yo le digo, negra, le dije, negra, apuesta por tu hijo, que tu hijo te va a dar grandes logros. Y mira, lo estás viendo hoy. Lo del mundial, me imagino que como profesor, como entrenador, te sentiste igual de orgulloso que su madre, que su familia y que David. ¿Cuánto cree que le aportó Puchito, como popularmente te conocemos, a ese David que hoy que dentro de meses será mundialista? Yo creo que siempre aporté mi granito de arena, o sea, no solo yo, el profe La Antigua también, o sea, que fuimos los descubridores de David, como quien dice. Yo le aportó La Antigua, le aportó Charles, o sea, en todo su proceso, yo creo que sí, que le ha aportado bastante. Si bien hoy David tiene el carácter que tiene, gran parte del carácter que tiene David, lo tiene porque yo desde muy temprana edad, junto a La Antigua y a los demás compañeros que hemos trabajado con él, siempre le inculqué eso, le inculqué que no podía rendirse, que siempre se podía, que cuando se sintiera cansado, que ahí cuando él pensara que no podía es cuando más tenía que trabajar. Cuando tuviste la oportunidad de recibir a David, me imagino que hayas puntualizado y visualizado características propias que te hayan llamado la atención. Futbolísticamente, ¿qué tenía ese David cuando lo tomaste? ¿Qué notaste desde el punto de vista de recursos, de movimientos en el campo? ¿Cómo era ese David? Cuando yo vi a David, cuando era mis manos desde pequeño, yo me fijé mucho en que tenía buena habilidad con la pelota. O sea, él era un niño que era diferente, como te dije anteriormente, era diferente, tenía habilidades, tenía buen control de balón. Solo me quedaba trabajar con él y ya, eso fue lo que hice, trabajar con él y gracias a Dios el resultado está saliendo. ¿Cómo fue el inculcarle a David esa capacidad de liderar
a un grupo de jugadores que son contemporáneos con él, la capacidad de llegar a esos jugadores, de convencerlos y de sobre todo ser la guía dentro del campo. ¿Cómo aportaste tú a esa característica propia que destaca Ben Davies? Desde que lo vi, sabía que tenía para llegar y sabía que tenía para ser capitán. O sea, porque tiene carácter. Y para ser capitán tú tienes que tener carácter, principalmente, aparte de tener carácter, tiene humildad, que es una cualidad súper importante en una persona como tal. Y desde el minuto uno yo sabía que él podía cumplir ese rol. Tanto es así que en categorías pequeñas, cuando yo lo tenía en mis manos, que lo entrenaba, yo casualmente se lo estaba diciendo, lo estaba comentando con mi compañero Charlie hace poco y le estaba diciendo que yo desde el minuto cero, David, cuando jugaba conmigo, yo le decía, David, tú no tienes posición, tú para mí juegas libre. O sea, y cuando tú sientas que el equipo no puede, es cuando más tú tienes que liderar y tienes que hablar y tienes que llamar a tus compañeros. Y si normalmente el equipo se esfuerza al 100%, tú me tienes que dar el 200%. Y yo nunca estaba conforme con David. Miles de veces terminábamos los partidos y yo me iba para mi casa y llegaba y yo decía, sí, hoy se logró, pero David se me quedó debiendo, ¿no entiendes? Porque yo, a pesar de que David lo tenía como mi capitán, como mi referente, yo lo tenía yo lo quería de una manera diferente, porque David para mí, a pesar de ser mi capitán, es como si fuera un hijo. Otro entrenador que ha formado parte de la etapa formativa de David Borrell es Charles Padrón, quien estuvo bien de cerca del capitán de la selección sub-17 en su día a día en la de Mártires de Barbados de La Habana. A David yo lo conocía desde el municipio, ya que vivíamos casualmente en una cuadra, o sea, vivía prácticamente detrás de mi casa. A David yo lo conocí alrededor de 11 años, que me incorporé como entrenador con Puchito, casualmente, y la Antigua, casualmente también. Y yo le vi un potencial grandísimo. En aquel entonces yo no era entrenador, o sea, director técnico ni asistente, yo era preparador físico. Y a mí me impresionó la forma física de tan corta edad. Era una estrella sobre las estrellas. Y después, a paso del tiempo, paso a ser parte del proceso de la IDE, o sea, entrenador de la IDE, donde ya él estaba ahí un año. Por cuestiones, se lo tuvieron que adelantar algunos procesos, entonces compitió su primer campeonato nacional como siendo primer año, que eso es muy difícil lograr en la IDE. Bueno, a él se le dio el rol y lo cumplió con todos los objetivos que se le propusieron. Y ya al paso en el juvenil ya llega a formar parte de mi elenco, o sea, de mi plantilla, donde yo le dije el primer año, le dije, tú aquí, bueno, yo le dije, tú ahora aquí eres mi hijo, pero más que mi hijo, ahora mismo eres un capitán adelantado. Porque David tenía, a pesar de la generación de él, que era muy buena, que es la 2009, tenía muchas cosas relevantes a ver. Y le dije, no, ya te tengo aquí, entonces vamos a progresar. Yo te tengo bien visto y vamos a ver hasta dónde podemos llegar. Y mírame, David, hasta dónde ha llegado. La provincia de Camagüey también tuvo presencia en la selección nacional sub-17 que clasificó al Mundial de la categoría a disputarse en Qatar a finales de este año. El periodista Roberto Carlos Serrano conversó con Kevin Díaz y Davis Coronó y nos envió el siguiente reporte. Dos de los protagonistas de la gesta de clasificar a un mundial para menores de 17 años están en casa contando los días para tomar el destino a Qatar. De diversas maneras, ambos vivieron la sumatoria de minutos con la selección que consolidó el cumplimiento de un desafiante objetivo. Kevin Díaz estuvo en los 3 partidos definitorios, ocupando una posición en el medio campo con matices defensivos. Ya todo el equipo estaba enfocado, todos estábamos mentalizados de lograr los objetivos, que ese fue el objetivo para tratar de darle el acelerón a Cuba y todo salió. En el partido contra Belice, Davis Coronó, hijo del legendario goleador del balompié cubano Armando Coronó, abrió como titular en la delantera. Aunque no pudo mandar la pelota a las redes, esperó a que se cumpliera el tiempo para festejar junto a los suyos. Nosotros, bueno, la expectativa es ir a luchar, hacer un buen papel,
hacer las cosas bien y apoyar mucho al equipo. Seguir manteniéndome en cada selección que me toque, sub-20 y mayores, también representar aquí a mi provincia y seguir los pasos en el barrio. Agradecidos por el apoyo de los familiares, no vieron la hora de regresar luego de mantener la comunicación desde la distancia. Giovanni Díaz, padre de Kevin Díaz, significa el orgullo de tener un hijo que siga sus pasos, pues en épocas pasadas jugó en las divisiones juveniles de Camagüey. En la casa seguíamos todos los partidos, los vimos por la noche, por el link que ellos mandaban y pudimos ver los 3 partidos. Eso es una satisfacción apoyándolo ahí, gritando prácticamente, darle duro a la pelota, sabiendo que ellos no veían, pero es la adrenalina que tiene nosotros como padres, ¿no? Y da la casualidad que en los 3 mundiales que ha ido Cuba, en el 89 fue Armando Cruz, el último fue en el 91 en Italia, donde había 2 camagüeyanos precisamente, Omar Peña y el otro de Nuevita, Andrés Padrón. Y ahora hay 2 aquí de Camagüey, entonces Camagüey ha tenido influencia en los 3 mundiales de la categoría sub-17. Ahora esperan con paciencia la hora del llamado. Afirman que las alegrías para la afición cubana deben continuar llegando como los balones a sus pies. Ser miembros de la selección nacional que clasificó a una Copa Mundial en su categoría después de 35 años marcó para siempre sus carreras y esperan estar en la mejor forma para hacer un sueño realidad. Fue Roberto Carlos Serrano para Fútbol por Dentro. Y así terminan nuestros 27 minutos semanales. Regrese la próxima semana y síganos en las redes sociales. Recuerde que esto es Fútbol por Dentro, donde lo más importante es el fútbol que se hace en Cuba. Hasta la próxima.